Bueno, gracias, Vale. Equipo, hoy grabamos con Joan Melé, impulsor de la banca ética, entre otras cosas. Así que ponete cómodo, ya arrancamos. Muy bien. Eh, ¿Acá? El gran tiempo de los desafíos en todos los planos. Revisar lo que queremos, cómo nos vinculamos, las ciudades donde vivimos, la política, el modo de ejercerla, la representación de los ciudadanos, la economía. La economía resulta fundamental porque, miren, es el modo básico que tenemos para organizarnos y se presenta de un modo tan complicado, con palabras que casi no entendemos y que repetimos igual como loritos todo el tiempo. Joan, cuando viene a la Argentina, lo hace con frecuencia, suele invitarnos a preguntar, ¿dónde está la plata que ponemos en nuestro banco? El banco en quien confiamos, ¿dónde invierte ese dinero? Y se anima un poco más en el desafío y dice, ¿la invierte en armas o en qué puede invertirla ese banco en quien confiamos? Joan Melé está en Buenos Aires y forma parte también de este ciclo. Agradecemos especialmente, Joan, que A estés ustedes. acá. Un Bueno, placer. él es consultor, es escritor, es presidente de la Fundación Dinero y Conciencia y un fuerte impulsor de la banca ética. Trabajó mucho tiempo en la banca tradicional, como 30 años, ¿no? Y un día decidió irse un poco por estas cosas, pero resumilo vos un poco mejor. ¿Qué te puso incómodo en ese espacio que ocupabas? Bueno, fue descubrir esta pregunta precisamente, ¿no? Descubrir este concepto de banco ético, concretamente un banco holandés que había nacido en Holanda en el año 1971 y vi que era un banco que invertía en proyectos con propósito, también ganaba dinero, Ujú. pero era más importante el propósito de las personas que el dinero, ¿no? Entonces, al principio parecía una utopía, pero fue algo que fue creciendo por Europa. Y llegó un momento que, bueno, lo profundicé y yo daba charlas dándolo a conocer, a pesar de que trabajaba en un banco tradicional. Mm. Y llegó un momento que me ofrecieron, dijeron, mira, vamos a establecernos en España y hemos pensado que llevas 30 años de experiencia y llevas 5 años dando conferencias, nos parece que esto lo tienes que hacer tú, ¿no? Lo estoy resumiendo mucho, pero fue por Ujú. ahí. Y sí que sentí como una responsabilidad, ¿no? Yo que estoy predicando, si me lo proponen y yo no lo hago, qué falso, ¿no? Ya no puedo seguir hablando de esto. Y era un momento complicado porque ya tenía 56, iba hacia 57 y la banca tradicional ya me ofrecían una prejubilación. Tenía que Mm. elegir entre prejubilación o perderlo todo y por suerte decidí bien, como dice un poeta americano, Frost, entre los dos caminos elegí el menos transitado y Mm. marcó la diferencia, ¿no? Y ahí me cambió la vida. O sea, trabajar con un propósito, que sigo haciéndolo, ya tengo muchos años, pero me mantiene joven con entusiasmo. Bueno, cuerpo joven no, pero el ánimo entusiasta y tal, porque no hay nada más bonito que trabajar con un propósito y ver que eres útil al mundo, ¿no? Y banca ética, claro, ponemos el nombre así, es un nombre genérico, ¿no? O Ujú. sea, aquí no somos un banco todavía, trabajamos en Latinoamérica con fondos de inversión, crowdlending, fideicomisos, pero banca es la palabra genérica, intermediarios financieros, Ujú. ayudando, esto que explicaba en la presentación, ¿no? Que el dinero de las personas, mientras no lo necesitan, que sea útil para favorecer proyectos buenos para el mundo. Mm. Hoy hay una tragedia de la que no se habla, que es que gran parte del dinero, le diría más del 99% del dinero que circula en el mundo cada día, es especulación. Mm. No se produce nada. Pero hay miles de proyectos buenísimos que con una financiación adecuada generarían puestos de trabajo, aportan soluciones a problemas del mundo y no pueden seguir ¿Nos adelante. podrías explicar cómo es ese circuito que empieza a recorrer el dinero de nuestros salarios, que está depositado ahí, de nuestros plazos fijos, si es que los tenemos, nuestras cajas de ahorro? ¿Cómo es ese circuito? Claro, ¿Qué hacen los dinero, bancos con eso? sí, no solo bancos y entidades Y entidades financieras, o sea, financieras. fondos de inversión. Hay fondos de inversión que mueven más dinero que la renta de todo un país, ¿no?
Pero claro, es que tampoco yo diría que es responsabilidad de ellos solo, porque claro, la gente cuando invierte quiere ganar lo máximo posible Ujú. y en el mínimo tiempo posible. Entonces, trabajando esto es difícil. Y entonces ya hace muchos años, esto se agravó mucho a partir del año 1980, se empezó esta especulación creando fondos de inversión, productos estructurados, que me acuerdo que era juntos otros directores de banca, nos reuníamos para estudiarlo. ¿Qué es esto que estamos haciendo? Y no lo entendíamos. Y éramos directivos. Mm. No lo podíamos entender porque no tenía sentido. O sea, cosas raras y tal. Pero tal, que la gente podía perder, pero el banco nunca perdía, ¿no? Mm. Pura especulación. Hubo una época que se ponían unos paquetes, le llamaban producto estructurado, había un trozo de una hipoteca de Estados Unidos, un poco de deuda del gobierno griego, o sea, cosas raras. Y me decía, oye, hagamos economía real, vamos a financiar proyectos que valgan la pena, ¿no? Armas también, vos solés hablar de Sí, eso, ¿no? armas y... No, y es la contradicción, porque a veces tú ves gente que son muy ecologistas Ujú. y os digo, ya, pero tu dinero está financiando empresas que contaminan. O eres una mujer defensora de los derechos y la igualdad de la mujer y tu dinero está financiando empresas que discriminan a la mujer. O sea, es esta separación entre mis ideales, mis sentimientos por un lado y mi dinero va por otro. Mm. Pero no es por mala fe, es porque nunca se había parado a pensar la Eso. gente. Yo cuando escribí mi primer libro, que se llamaba Dinero y Conciencia, pero el subtítulo era ¿A quién sirve mi dinero? La gente dice, "Ay, yo nunca había parado a pensar esto". Decía, es que pensaba que el dinero estaba en el banco. El banco no guarda el dinero. ¿Qué haría el banco con dinero? El banco invierte. Si la orden es que gane el máximo posible, pues el banco empezará a dar vueltas y esta es la tragedia, ¿no? Entonces, Latinoamérica, a diferencia de Europa, en Latinoamérica hay muchas ideas buenas y mucha creatividad. Mucha. Mm. Europa es un continente un poco envejecido, ya sobra todo y tal. Lo que es una tragedia es que no llegue dinero para financiar. Cuando digo financiar no es donar, digo, dan un préstamo que se devuelve bien. Y Pero cuando nació la banca ética demostramos que se puede hacer negocios modernos, incluso en un banco, pero en donde el dinero no es más importante que las personas. qué lindo que caracterices de ese modo a la región, porque eso nos hace pensar en la posibilidad de rediseñar del pensamiento inédito de otros modos. No sé si coincidís con esto de que nos hacen difícil la economía, ya la economía en general, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que en las universidades no se enseña economía, se Mm. enseña teoría económica, que es otra cosa. Y muchas matemáticas y ecuaciones diferenciales, ya. Pero yo, mira, el próximo año cumplo 50 años de experiencia como bancario, banquero, 50. Y he visto que la economía es algo humano directo. La teoría económica es otra cosa. Y Mm. sí que la hacen complicada, pero no es tan complicada. O sea, los seres humanos, para vivir en la Tierra, tenemos que trabajar, transformar la Tierra y relacionarnos entre nosotros. Hagámoslo de manera que respetemos la Tierra y todos podamos vivir bien. Mm. Es así de sencillo. Ahora, si la obsesión es que cada uno quiere ganar mucho, mucho, lo máximo posible, rápido, claro, hemos creado un mundo que es insustentable. Pero también tiene que ver con la educación. Yo ayer daba una charla a jóvenes, casi 300 jóvenes, esta mañana he dado otra charla, es decir, el mundo de hoy, un mundo de destrucción del medio ambiente, de desigualdad social, de corrupción. Nadie se pregunta, ¿cómo educamos a los jóvenes de hace 3 o 4 o 5 décadas para que hoy se comporten así? Porque el mundo de hoy es resultado de la educación de ayer. Entonces, hay que educar de otra manera, pero se educa en la codicia, en la ambición. Ya muchas veces los padres, ahí tienes que estudiar para tener una buena carrera, para ganar dinero. No, tienes que estudiar para prepararte para ser un hombre. Yo cuando era joven, mis padres, que me educaron con unos valores, me decían, tienes que prepararte bien para ser un hombre de provecho. La sociedad me hacían así, un hombre de provecho, útil. Hoy no ganarte la vida. El gesto es otro. Mm. Yo, o yo qué puedo hacer por el mundo, ¿no? Por lo tanto, para nosotros el tema de la educación es fundamental. Hay que educar con otra dignidad. O sea, no puede ser, ¿no? Nos estamos haciendo daños unos a otros. Y el modelo este que hacemos nosotros usamos, no decimos banca ética latinoamericana, nos quedamos con las siglas, BELAT, Mm. porque todavía al no ser un banco no puedes decir. Pero banca significa, es un genérico, fondos de inversión, esto se llama banca en general, ¿no? Es muy importante porque demostramos que siendo banqueros profesionales, estamos haciendo economía moderna y hemos podido cambiar. O sea, estamos creando un modelo en donde los seres humanos y la tierra son más importantes que el dinero. Y es viable el negocio. Entonces, Mm. si un banco puede cambiar, si un sistema financiero puede cambiar todo el mundo. O sea, el mundo no cambia
Pues porque no queremos cambiar o porque no sabemos cómo hacerlo, A mí me pero se gusta, puede. a mí me gusta el concepto de banca ética porque involucra a la banca en esas decisiones que vos decías antes. Están impulsadas un poco por cada uno de nosotros, pero llevémoslo a otro plano. Eh, una compañía alimenticia que nos ofrece como oferta, ¿no?, en los supermercados alimentos producidos con veneno o con exceso de azúcar o exceso de sales y grasas, tiene una responsabilidad y tiene que revisar su ética frente a los ciudadanos. Y me parece que lo de la banca ética va en esa idea Claro. de compromiso con el ambiente y las personas, A ¿no? nosotros a veces nos vienen empresas a pedir una financiación, estudiamos el proyecto. Antes de estudiar la parte económica, vemos la parte cualitativa humana. ¿Quiénes están al frente del negocio? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué aportan al mundo? Y después vemos si es viable económicamente. Y muchas veces les decimos, esto así no. Si cambiaras esto, yo te puedo financiar. ¿Podrías dar un ejemplo No, práctico? pues muchas cosas. Por ejemplo, aquí no tanto porque no estoy tan metido en el día a día, pero en otros proyectos, Sí, sino sí, en donde Europa, sea. una empresa que establecía un centro cultural deportivo muy importante en un lugar y había atención a personas mayores, había una piscina, había actividades culturales, muchas cosas, muy interesante, ¿no? Pero había varias actividades que no me gustaban. Por ejemplo, la calefacción. Mm. Era un lugar a 70 kilómetros de Barcelona. Y les dije, mira, si en vez de poner la calefacción que estás poniendo de gas, pones una caldera de biomasa, que además darás trabajo a colectivos en riesgo que limpian los bosques y crean la parte de esta, ¿cómo se llama? Los pellets para las Ujú. calderas. Estás dando un trabajo indirecto a gente con necesidad y estás haciendo algo que es sustentable. La piscina, en vez de limpiarla con cloro y no sé qué, con ozono. Y si das por lo menos un 20 o un 30% de trabajo a personas con necesidades especiales, puse tres condiciones, no solo te doy el préstamo, sino que te bajo la tasa de interés. Mm. Entonces, utilizamos la fuerza del dinero para animar a que hicieran cambios, ¿no? Entonces, empresas perfectas no hay, pero tú puedes animar a la gente, oye, si no lo hagas. Agricultores que les invitamos a que hagan toda una transición hacia la agricultura orgánica. ¿Qué sucede? Que cuando lo han hecho nos dan las gracias porque les ha cambiado la vida. Mm. Ya no necesitan pesticidas, ni químicos, ni tal. Y resulta que además luego hay más demanda, en Europa, por ejemplo, de alimentos orgánicos, hay más demanda que oferta. Por lo tanto, es hacer negocios en un mercado libre, pero pensando no solo en cuánto ganaré, sino cómo puedo hacer las cosas mejor para el mundo, ¿no? Y hay muchas opciones, muchas. Pasa que hay que tener la voluntad de querer empezar un camino. Te digo, no es hoy negro, mañana blanco, Mm. sino cómo hacemos una transición hacia un mundo más sustentable, ¿no? Justamente, ¿no? Hablamos de la transición en ese espacio. Más allá de la educación, ¿qué otros componentes incluirías para que la transición nos conecte con la vida? Ah. Lo primero es la educación, ya lo he dicho, es fundamental, no solo en el colegio, la educación en casa y en las universidades. Yo creo que también desde el mundo de la política, sin entrar en un color o en otro, esto tendría que ser para todo el mundo igual, debería haber algo que favoreciera a las empresas responsables. Mm. O desde, yo qué sé, o sea, ahora me lo puedo inventar, ¿no? Pero como desde una persona que no está contaminando, o sea, o el que contamina tiene que pagar algo porque se está cargando el medio ambiente, o el que tiene una actividad más responsable tiene que tener algo favorable fiscalmente, algo. O sea, sería bueno que valoráramos y que el propio mercado, que la gente que compra, cuando compre algo, por ejemplo, existen las empresas B, las B Corps. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando compro algo, procuro, si hay una opción primero de empresa responsable, yo ya la estoy premiando. Prefiero comprarme una camisa hecha por una empresa responsable que una cualquiera. Mm. ¿Y es más caro? No sé si es más caro. Tiene más valor. Es que este es otro concepto. Hay que pasar de concepto precio al concepto valor. No es lo mismo comprar un según qué coche que vale $1000 que uno que vale 50.000. Estás comprando. No es que sea más caro, te están dando otra cosa. Entonces, cuando alimentamos, vestimos, hay una serie de cosas y hay marcas que son responsables, quien las puede favorecer es el consumidor. Para mí la verdadera democracia no está en votar cada 4 años. Está bien, nos dejan votar. Decía alguien que la diferencia entre democracia y dictadura, que es que en democracia, antes de obedecer, te dejan votar cada 4 años. Mm. Pero
La verdadera democracia es cuando yo compro. Digo, con mi dinero voy a favorecer una empresa responsable o una que no lo es. Yo estoy votando qué mundo quiero. Por tanto, sí, los gobiernos podrían poner un trato fiscal favorable a los responsables o penalizar a los que contaminan, no lo sé. Pero para mí el gran cambio vendrá cuando el consumidor sea responsable. Yo no quiero que con mi dinero se hagan cosas que están destruyendo el mundo. Yo no quiero comprar una ropa de moda que está hecha en Bangladesh, en donde mujeres trabajan en condiciones inhumanas, porque yo no permitiría que mis hijas trabajaran allí. Pero en cambio compro. Esta es la contradicción. Entonces, cuando el consumidor pone conciencia, él está provocando un cambio. Aparte de la educación en colegios, está creando una educación social que se difunde, ¿no? Está creciendo muy lentamente, pero está creciendo la gente que ya consume con conciencia. Vamos a compartir un video con nuestra audiencia y con Joan Melé, que está hoy, del emprendedor social y economista Yunus, Sí. hablando de Bangladesh justamente. Today, because of the profit motive, we created a world which is completely lopsided. All the wealth is concentrated in few hands. 1% of the world's population own 99% of the wealth of the entire world, which cannot be something that anybody can accept. So you have an enormous disparity. Become all the people, few have the wealth, and all billions and billions of it who have nothing. They are not that they are fools, they are incapable, they are as capable as you are. But the system pushed it all the wealth to few hands, and others deprived them. So as a result, you have a society which is sort of a ticking time bomb. You cannot create this kind of world to continue without creating anger, without creating dissatisfaction, and this dissatisfaction can explode anytime in future. So necessity of social business is important because it addresses this issue. Should we continue with this kind of world where all the wealth goes up there and I get nothing? Or we should create a business setup or a mechanism or interpretation of economics in a way that we can share the wealth everywhere and we participate in solving each other's problem. Una economía más cercana, ¿no? Una economía que nos permita decidir. Yo diría una economía con sentido común. Con sentido ¿no? común. Porque claro, detrás de esto, ya hace muchos años que le conozco, le sigo, antes ya de que le dieran el premio Nobel, curiosamente le dieron no el premio Nobel de Economía. La primera vez que un economista encuentra una solución a la pobreza, no le dan el premio Nobel de Economía, se lo dan de la paz. Porque como que no hizo ecuaciones matemáticas, ya, pero ha creado una solución. Pero bueno, este es otro tema, ¿no? Pero él puso primero el tema de las microfinanzas en Bangladesh, creó Grameen Bank y consiguió con microfinanzas ayudar a miles de personas y después entró en este concepto de economía social, ¿no? Hacer empresas modernas, pero no busquemos solo el beneficio, ¿no? Estas cifras que habla, por desgracia, siguen siendo actuales o han quedado desfasadas. El 1% acumula más riqueza que el 99% restante. Bueno, a mí las cifras que me dicen ahora es que el 0, algo acumula, o sea, se ha aumentado la diferencia. Pero detrás de esto hay una tragedia que nadie dice. En los países más ricos del mundo, el suicidio se ha disparado siendo la primera causa de muerte. Suicidio juvenil. O sea, tanta locura para acumular. Yo ahora he estado hace poco en Suiza, voy bastante a Suiza de las charlas a jóvenes. Suiza, Noruega, Japón, los países más ricos, ha crecido el suicidio a un nivel alarmante, unas cifras. También he estado en Chile, me han dicho que pasa igual. Y en Argentina también. Claro, Sí. entonces unos se vuelven locos por crecer y tener dinero y luego los hijos se les quita la vida. Decir, oye, para un momento, quizá la vida no solo es crecer y ganar, igual tenemos que buscar otro propósito de vida porque los jóvenes están diciendo, esto no me interesa. Entonces esta es la tragedia. Una parte del mundo obsesionada por ganar y ganar y ganar a toda costa, provocando malestar en la otra, pero es que luego estos tampoco están bien. O sea, cambiemos el modelo. Las propias universidades deberían enseñar de otra manera. Por eso, en parte, nosotros, que yo estoy en la fundación, la que crea el banco es la fundación, aparte de promover la banca ética, estamos dando charlas por todas partes, escuelas, universidades, escuelas de negocios, asociaciones de empresarios, intentando despertar la conciencia, invitando a la gente que entre en nuestra web. Usted entra en la web velat.com y uno empieza a ver, porque es importante entrar y probarlo. Entra en la web velat.com, miras, fíjate qué interesante. Yo
con cantidades pequeñas, ¿no? Es que uno tiene que tener mucho dinero. Seguramente tienes dinero en el banco, un dinero que ahí no te está haciendo nada. Empieza con $1.000, 2.000, 3.000, algo pequeño. Conócelo. Cuando la gente lo conoce, dice, hostia, pues si esto es fácil. O sea, a veces es el miedo a lo nuevo, pensando que esto es cosa de ricos, que no. O sea, esto tiene que ser algo que consigamos que esté tan difundido que finalmente se imponga por sentido común. Porque lo otro es esto que dice Yunus. O sea, una parte de la humanidad acumula la riqueza, pero esta parte no está bien. O sea, esta es la tragedia del mundo. En esa nueva organización que imaginas, ¿puede tener cabida el salario básico universal? No lo sé, yo tengo muchas dudas ahí. Es un tema que he meditado mucho, lo he hablado con amigos, porque ahora hay un movimiento que propone, no os preocupéis, trabajarán los robots y os darán un salario básico. Yo soy partidario de ayudar a la gente que necesita ayuda, evidentemente. Pero yo no quiero que a mí me den una renta básica. Yo quiero poder trabajar y si puedo hasta el día que me muera. O sea, no quiero que me sustituyan los robots. No quiero que me den... Yo quiero que ayuden al que necesita ayuda, pero para mí trabajar no es una desgracia. Es que Pero este fíjate concepto hay que cambiarlo. La renta básica habla justamente de atender las necesidades básicas. Bueno, es que Nadie te va a depende. quitar Hay el derecho a trabajar, ¿no? Bueno, hay de todo. No me quitan, pero hay movimientos que están proponiendo todo eso que llama el posthumanismo, de que no, lo harán los robots y los coches se conducirán solos y tú para que estés entretenido en casa te daremos una renta. Pero a mí no me gusta. O sea, repito, sí que si alguien necesita ayuda, que le den, por supuesto, pero yo creo que tendríamos que reivindicar el trabajo como la oportunidad del ser humano de dejar algo en el mundo. Y hoy el trabajo se sigue viendo como una maldición, todavía como cuando salimos del paraíso terrenal. A partir de hoy trabajarás con... que parece una maldición. Y yo estoy feliz de trabajar. Y hay gente que dice, ¿y no te quieres retirar de tu edad? Jamás. O sea, quiero trabajar porque en el trabajo para mí no es aquello que me permite ganar dinero. El trabajo me permite dejar mi impronta en el mundo. Al menos lo intento. Luego ya pediré lo que necesito para vivir. ¿Y qué Entonces, haremos en la con renta aquellos- básica tengo dudas según quién lo mueve, dónde lo mueve. A veces como diciendo, no, quédate en casa. Yo no me quiero quedar en casa. Entonces, ¿Qué ahí está haremos- la diferencia. ¿Qué haremos con aquellos trabajos que nos hacen cómplices de daños al ambiente? Está lleno de trabajos que no producen dignidad en las personas, sino que por el contrario, insisto, yo creo que las asocian o nos asocian a modos de producción y de consumo que no son los adecuados. Me gustaría hablar de eso en un par de minutos, tenemos que hacer una pausa corta y volvemos con Joan Melé aquí en el canal de la ciudad. Venimos hablando con Joan Melé de la banca ética que existe en Latinoamérica, en la región, de las empresas B, también conectadas con el ambiente, con las personas, con el entorno, con un propósito determinado, con los microcréditos. También hay experiencias en la región y estábamos hablando antes de la calidad de los trabajos. ¿Cómo hacer para que esta economía que deseamos conecte con la vida, pueda ofrecer trabajos de calidad para las personas y no destruya el ambiente? Claro, cuando ponemos la inteligencia al servicio del mundo, se produce un cambio inmediato. O sea, hasta ahora la inteligencia ha estado al servicio de cómo ganar dinero rápido. Pero cuando uno invierte, voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? El mundo textil es uno de los más contaminantes del mundo, Así es. tanto por el proceso de producción como por los stocks que se tiran. Yo tengo un íntimo amigo que trabaja en este mundo, en Brasil, me decía, más entre el 52 o 53% de lo que se produce se tirará directamente sin haberse usado. Alberto. Ya se sabe. ¿Por qué? Porque las tiendas de moda tienen que estar llenas de todos los colores, porque cuanto más lleno la gente más consume. Y se sabe que esto se tirará porque se ha producido muchísimo más de lo que es Y necesario. pasó la moda. Entonces, esto contamina muchísimo y se tira y tal, ¿no? Entonces ahora se han creado unas máquinas, lo digo porque cuando la inteligencia decían, ¿cómo podemos hacer para que esto no pase? En primer lugar, usando productos no tan sintéticos, sino orgánicos. Y segunda, te diseñan en el momento lo que tú quieras a medida de lo que tú quieras. Mira, yo quiero esta camisa, pero aquí creo que me ponga mi nombre y aquí una florecita, Sí. pam, pam, en un momento. No hace falta stock. Entonces,
Claro, esto va a reducir una barbaridad toda esta contaminación. Es un ejemplo real Sí, que me encontré. y que cambia la ecuación. Pero cambia completamente, ¿no? Y esto, el momento que el ser humano piense en esto y toda la inteligencia se enfoque en esto, hay un cambio radical en los procesos productivos. Con los libros va a pasar igual. Claro, Joan. o sea, que se puede hacer muchas cosas que antes eran destructivas porque no habíamos pensado en esto y que ahora estamos descubriendo otros caminos de hacerlo que no son destructivos. La diferencia viene cuando mi enfoque es: yo quiero ser una persona bondadosa con el mundo, yo quiero ayudar a que el mundo esté mejor. Y este es mi propósito. Necesito dinero, es una necesidad, pero no es el propósito. Cuando hacemos este cambio, las cosas pueden mejorar. En Argentina, como sabrás, Disculpa. se está propiciando la destrucción de glaciares para que haya más minería. ¿Qué sentís cuando lees esa noticia? Bueno, en primer lugar, tristeza, preocupación, porque pensaba, yo cuando comencé todo esto, empecé el año 2000 intensamente con todo esto, un poco ingenuo, pensaba que el mundo cambiaría más rápido, porque al ver lo que estaba pasando, pero yo veo que hay como una especie de enfermedad en el mundo. La gente sigue enferma diciendo, pues es igual, y destruiríamos el planeta. Ahora se han reunido en Belén, en Brasil, para la cumbre del cambio climático. Ujú. Y había gente que me decía, ves allí a hablar, no voy a ir, no voy a perder el tiempo. Porque ya de entrada, tal como van, ya sé que van para cubrir el expediente, pero la voluntad no es vamos a buscar soluciones. O sea, porque todavía el negocio, el ganar dinero, está por encima de la responsabilidad. Yo lo veo como una enfermedad social. Entonces, claro, destruyen glaciares, estuve en el norte de Argentina, por allí por Purmamarca, ya en la frontera con Bolivia, donde también van a destruir aquello para sacar el litio. O sea, pues decía, sí, necesitamos energía, necesitamos cosas, pero enfoquémonos en cómo se puede hacer para no destruir, ¿no? No hay que destruir glaciares. Seguro que hay otra manera de hacer las cosas. Entonces, a mí me produce tristeza y preocupación decir, ¿hasta dónde tenemos que llegar de destrucción para que se produzca un cambio, ¿no? Y da miedo que no llegue un momento que sea demasiado tarde. Esta es la preocupación. Por eso, perdón que vuelva a insistir, si educáramos diferente, yo veo que los jóvenes, yo doy charlas también a jóvenes de 14, 15, 16 años, son sensibles a esto todavía. Es una edad que tú les puedes, en el colegio, incluso antes, les puedes interesar por la tierra, por el medio ambiente, colegios que ponen, oye, vamos a limpiar el río que tenemos cerca, vamos a plantar, o sea, que se impliquen con la tierra. Esto no se ha incluido en la educación. Entonces, quiero pensar que con una educación próximas generaciones lo cambiarán. Las antiguas, perdón la expresión, están enfermas porque parece un insulto, no es un insulto, o sea, la ceguera de querer ganar mucho lleva pues esto a destruirnos, que uno es capaz de cortar la rama del árbol que te está sosteniendo y te vas a caer al precipicio. Suele medirse el éxito de un país por el volumen de su Producto Bruto Interno. ¿Cómo crees que deberíamos medir nuestros éxitos? Hay otras tendencias, ya no digo como Bután. Bután hablan del índice del producto de la felicidad bruta o algo así. No sé cómo lo miden, pero para mí el éxito sería en la medida que vemos que disminuye la contaminación, que hay menos desigualdad social, que no ves problemas en las calles, que hay una preocupación social. Entonces, ahí no sé qué tipo de indicadores, pero cuando viera que la gente es responsable, pero parece que estemos hablando de utopía. O sea, yo cuando era pequeño se nos educa, tampoco es que sea tan viejo, ¿no? Pero se nos educaba en estos valores. O sea, nos hemos modernizado, mucha tecnología, pero los valores humanos, la dignidad humana, han quedado un poco en como la modernidad y la inteligencia artificial. Está muy bien, pero ¿y la inteligencia humana dónde queda? ¿Cómo conjugar esas dos cosas? Mira, nosotros precisamente estamos haciendo un desarrollo tecnológico muy importante, porque claro, tenemos que tener tecnología, está en el mundo, pero se ha incorporado en nuestro proyecto un experto mundial que vino él por vocación, se lo disputaban otros bancos, le pagaban fortunas y no quiso, quería estar en Magnética. Cómo utilizar la tecnología, la inteligencia artificial. A mí no me gusta esta palabra porque no es una inteligencia artificial. Son seres humanos que programan computadores según los criterios que tú pones. La máquina hará una cosa o hará otra. Con un sesgo porque parece que si no la máquina determinado. toma decisiones. Bueno, si yo programara el mismo computador, tomaría otras decisiones. Entonces, esta persona que se ha incorporado está haciendo ahora un desarrollo tecnológico que creo que incorporaremos ya a partir de enero, que nos va a permitir
cómo la tecnología y esa llamada inteligencia artificial estén al servicio del ser humano. No que nos condicionen, porque yo he visto en muchas empresas y en bancos, en los bancos, por ejemplo, quien aprueba un préstamo no es un director, es la máquina. Unos algoritmos, usted pide un préstamo, la máquina introduce los datos Claro. y al día siguiente el algoritmo contesta. Y yo había visto un director de banco decir, yo lo quería probar, pero la máquina no me deja. Pues cambia de máquina, tira la máquina por la ventana. O sea, ¿cómo que la máquina no te deja? Entonces, la tecnología, evidentemente que tiene que estar. No podemos vivir como los Amish, que no tienen ni electricidad. No es esto, pero no puede ser que la tecnología nos someta a unos modelos. Gran parte de la quiebra de los bancos del año 2009-2010 quebró porque quien había programado la máquina, a la inteligencia artificial, estaba tomando decisiones que cuando se dieron cuenta, aquello había provocado ya no pudieron frenarlo. Quebró todo el sistema mundial. Lehman Brothers, Goldman Sachs, toda esta gente. Entonces, ¿es inteligencia artificial, como dice un amigo mío matemático, o es imbecilidad automática? O sea, claro, hay que saber quién sirve a quién. Tecnología que nos sirve y nos ayuda, bienvenida. Que nos determina, nos impone formas de trabajar, no la quiero. Entonces nosotros estamos incorporando también una tecnología ética que nos ayude a hacer las cosas bien, pero que los criterios los imponemos nosotros, no un algoritmo matemático que nadie sabe por dónde va. Esto es algo que en el futuro va a ser muy importante. ¿Quién sirve a quién? ¿Nosotros a la máquina o la máquina a nosotros? ¿De quién depende que haya cambios concretos en Latinoamérica, en la región, en Argentina, en cuanto a las finanzas y la economía? Nombramos algunos cambios en parte de la banca, en los empresarios. Hablamos de los gobiernos, de las personas. ¿Hay algún sector que quieras nombrar en El particular? mundo empresarial es muy importante. Yo doy muchas charlas a empresarios porque cuando un empresario despierta la conciencia y empieza a trabajar con ese propósito, claro, los empresarios son los que saben actuar en el mundo. El mundo universitario es importante, pero no deja de ser un mundo todavía teórico. El empresario sabe actuar. Cuando un empresario despierta la conciencia y quiere actuar responsablemente, él se convierte en un centro de conciencia que transforma el mundo y sirve de ejemplo a otros. Por tanto, yo no diría que hay un solo sector, pero para mí el empresariado es muy importante. El empresario, repito, un empresario concienciado es un agente de transformación social, es un ejemplo para otros. Mira, soy empresario, lo estoy haciendo con responsabilidad, también gano dinero, a algunos incluso les va mejor, pero no es que tengas que ser responsable porque te irá mejor, tienes que ser responsable porque tienes que ser responsable. ¿Y cómo se trabaja y desde dónde los males del empresariado históricamente en la Argentina? La avaricia, ese mirar solamente hacia adentro, la falta de generosidad y empatía. ¿Desde dónde lo trabajas? Bueno, hay varios factores que han aumentado, ¿no? Aparte de la educación, ¿no? Es decir, los que suban ya diferente, y aparte de hacer estas charlas que hacemos muchas de difusión y en círculos empresariales, yo creo, como decía antes, quien tiene el control es el consumidor. Cuando los consumidores empiecen a premiar a las empresas responsables y a castigar entre comillas, es decir, no eres responsable y yo no te voy a comprar, esto va a provocar un cambio. ¿Y O sea, crees que hay suficiente información para no. tomar mejores decisiones? Aquí todavía no. En Europa ya sí. En Europa esto ha crecido muchísimo y hoy saben, el empresario, o sea, venía como yo lo llamaba el tsunami de la conciencia. O sea, el empresario que no vea que está viniendo este tsunami de conciencia, lo va a barrer del mercado. Pasó con la tecnología hace unos años. Grandes empresas mundiales como Kodak, Rank Xerox, eran gigantes, no vieron venir un tsunami tecnológico y les arrastró. Vendrá el tsunami de conciencia, como ha venido en Europa y en otros lugares, de jóvenes que dirán, esta empresa no quiero saber nada. O sea, tú quieres existir bien, pero con mi dinero no. Y esto provocará cambios. Y entonces allí ya lo han visto. Cada vez hay más empresas por voluntad propia o por miedo a perder clientes que están siendo responsables. Esto va a llegar a Latinoamérica. Todavía es muy incipiente, muy pequeño, pero son cambios que vendrán exponenciales. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? Fundamental. Mire, yo tuve muchísimo éxito, bueno, nuestro banco, no yo, mucho éxito en Europa. En España, impresionante, pero que tuve muchos periodistas que nos ayudaron. Muchísimos. O sea,
Periodistas, a veces incluso periodista por encima de la propia cadena, porque Periodista quería, hicieron entrevistas de 45, 50 minutos en horas de máxima audiencia que provocaron avalanchas de... Una entrevista así, que se difundía a la gente. También a partir de ese momento, algunos vecinos que nunca me habían saludado, a partir del momento que me saludaban, ¿no? Así, ay, te vi en televisión, ¿qué te parece lo que dije? Ah, mira, pues se te ve gordo. Digo, hombre, gracias, muy amable, ¿no? Pero ya te habían visto en televisión. A mí los periodistas me han ayudado muchísimo. O sea, el éxito que tuvimos sin periodistas comprometidos, tanto en televisión, radio, prensa, escrita, reportajes, que si hubiéramos tenido que parar valían fortunas, ayudaron mucho. Yo creo que hay un papel fundamental. En la medida, no todos los medios y no siempre todo puede hacer uno lo que quiera, pero esas cuñas de conciencia que ayudaron a poner provocó un cambio radical, muy grande. ¿Y la escuela, esta educación que proclamás, será la tradicional o habrá que repensar desde dónde educamos, quién educa, cuáles son los contenidos? Hay que repensar toda la educación. Este es un tema que a mí me apasiona y pienso que puede estar en cualquier escuela, privada, pública, de un color, de otro, porque la ética no tiene color, la ética es para todo ser humano, ¿no? Entonces nosotros desde la Fundación Dinero y Conciencia que presido, ya digo, aparte del banco, estamos preparando ahora, ya tenemos unos modelos, pero queremos crear un diseño de un programa de formación no de jóvenes, de profesores, para que ellos ya tengan un modelo. Cada año hay una edad ideal, 14, 15, 16 años, que los profesores incluyan durante el currículum de un año un trabajo de esto. Porque, claro, nosotros no podemos ir a todas partes, pero si haces un trabajo de formación de profesorado, ya tienes asegurado que cada año unos profesores van a ir. Entonces, esto es un plan que tenemos, a ver si lo podemos iniciar, siempre y cuando nos inviten escuelas suficientes para hacerlo. Es fundamental tener a profesores convencidos que ellos sepan que igual que enseñan matemáticas, física, química, gramática o historia, tienen que enseñar una ética en el comportamiento económico. De hecho, el primer libro de economía que yo conozco es de Aristóteles, Ética a Nicómaco, su hijo. Un libro de economía, pero enseña la ética, Claro. Cómo actuar en el mundo con ética y con responsabilidad. Entonces, esto va a ser muy importante si conseguimos hacerlo. En la Argentina hay representaciones circenses, representaciones de la política, y las instituciones están raquíticas desde hace mucho tiempo. ¿Qué hacer con ese combo? Claro, yo, instituciones políticas, ahí no me puedo meter, y más viniendo de fuera, ¿no? Porque el mundo político siempre es un mundo complejo. Ya mi primer viaje aquí a Argentina hace 13 o 14 años, sí que vine un poco ingenuamente y conocí a senadores, diputados, pero me di cuenta que es complicado porque el mundo de la política es efímero. Tú hablas con un político, vuelves al cabo de 2 años y a lo mejor ya no está. Entonces, y no sé si nos toca a nosotros ir a hablar con los políticos, no lo sé. Es un ámbito que sería bueno que no fuera un ámbito de discusión. Yo sé que hay siempre discusión en política entre izquierdas y derechas, entre unos y otros, pero este tema debería ser común. O sea, debería haber un pacto político de temas de ética, que esté quien esté, favoreciera algo que no puede ser que esto digas, unos lo aceptan y otros no. O sea, de lo que estamos hablando es común y en privado todos te lo dicen, Claro. de izquierdas y derechas. Debería haber un pacto común de ética diciendo, hay una serie de cosas que gobierne y que un gobierne se compromete a defender esto. Siento Pero que es yo no sé buena- si tengo fuerza yo para proponer esto. Pero siento que es buena tu primera definición, esta que se permite dudar. No sé si hay que ir a la política. Quizá necesitemos ir construyendo en paralelo a esas representaciones y organizaciones que se quedaron en el tiempo y que aparentemente no es posible revivir. Mientras eso no ocurra, habrá que ir por otros senderos, ¿no? Yo, siempre que veo algo que puedo acceder, vamos ahí. O sea, no creo una sola cosa que va a cambiar Claro. todo. Y por suerte, aunque tengo una cierta edad, no me desanimo, no me canso para estas cosas. Y hoy me decían, tendrías que ir a no sé dónde, invítame, yo voy. O sea, y no solo yo, sino vamos a crear gente que difunda y tal. Pero creo que es un cambio de época. Mira, una charla que he dado esta mañana les decía, cuando Copérnico tuvo el coraje de decir, señores, yo observo y veo que los planetas giran alrededor del Sol, la Tierra. Bueno, ¿qué estás diciendo? Estás cuestionando lo de toda la vida, ¿cómo te atreves? A la cárcel.
100 años después de Copérnico viene Galileo. O lo mismo, la Tierra gira alrededor del Sol, a la cárcel, o rectificas o te matamos. A Giordano Bruno le quemaron. O sea, lo que tardó, y decía, oiga, pero si es que yo no es que opines, que yo veo, ¿cómo te atreves? Claro, hoy nosotros estamos proponiendo la economía, el centro de la economía tiene que ser los seres humanos. Y el dinero tiene que estar alrededor, al servicio. O sea, es el mismo cambio tan radical como el de Copérnico. El Sol, el centro del sistema, el ser humano, el centro de la economía. Y algo que es de sentido común, hay gente que se rebela contra esto porque les cuestiona su modelo, y entonces porque tienen miedo. Por tanto, también hay que entender que es esto. Bueno, hubo sectores que dieron la razón a Copérnico el año 1950. O sea, tardó un poco, ¿no? A mí me gustaría que esto no tardara tanto y se impusiera el sentido común, pero me doy cuenta que es una sociedad, decía, todo lo que estábamos hablando, ¿no? ¿La causa cuál es? Una sociedad que está impregnada de miedo. Y de desconfianza. Miedo, desconfianza, entonces cada uno mira por lo suyo, entonces esto no nos deja avanzar, ¿no? Por suerte hay gente que no tiene miedo y que tiene coraje. En ese sentido, ¿cuáles son las mayores preocupaciones de los jóvenes según lo que te preguntan? Por desgracia, influenciados muchas veces por el entorno, por la propia casa, ahí estuve con jóvenes, digo, entre 15 y 18 años, y la preocupación que tenían, no sé si después de la charla les convencí que no se preocuparan por esto, bueno, el día de mañana yo que trabajaré. A tu edad no tienes que pensar en esto, tienes que estudiar de todo, leer de todo. Si puedes, viaja. O sea, descubre quién eres, cuál es tu potencial y piensa yo qué puedo llevar al mundo. No en cómo ganaré dinero. Porque un joven no tiene que pensar esto. Tiene que pensar yo qué puedo hacer por el mundo. Porque si no, ya vienes con el miedo y dice que trabajaré. No, yo quería hacer, la de jóvenes que me dicen, yo quería hacer esto, pero mi padre no me dejó. Me dijo, no, ganarás poco dinero, haz esto que ganarás más. Pues con todo el respeto, tu padre se equivoca. O sea, porque claro, serás un joven, ganarás dinero no, pero estarás amargado de la vida. Claro, hay un paradigma anterior que nos decía hay que aspirar al auto, la casa, el matrimonio y el perro, ¿no? Y eso ha cambiado. Sí, pero hay gente con casa, matrimonio y perro amargados de la vida, infelices. O sea, igual es mejor no tener el perro o la casa o la pareja y ser feliz. O sea, pero no es que es una cosa o la otra, es que el tema está en dónde te enfocas. Y un joven tiene que enfocarse en el autoconocimiento. Esto hablaba Sócrates, conócete a ti mismo. Y claro, para conocerte tienes que estudiar mucho, pero no especializado. Estudia, lee de todo, fórmate como ser humano. Descubre quién eres, cuál es tu potencial y lucha por llevar tu potencial al mundo. Ganar dinero sea una consecuencia de esto, pero como te enfoques en lo otro, ya te has perdido. Y me encuentro muchos jóvenes que van ya preocupados, un poco enfocados por los padres a ganar dinero y no sé si ayer les convenció o no, salieron entusiasmados, pero igual mañana vienen los padres y me pegan. ¿Usted qué está diciendo a mi hijo? No, usted está diciendo que luche por ser feliz. Y si solo piensa en ganar dinero, sé que no será feliz, porque el mundo lo está mostrando. Entonces, no tengamos tanto miedo. O sea, cuando uno es joven debe tener ideales, debe ser no feliz y ingenuo, de, ay, qué feliz, decir, usted tiene una vida por delante, descubre tu potencial, y esto se ha perdido, ¿no? Esa vocación, este espíritu de servicio, ¿no? Hay una poetisa chilena, Gabriela Mistral, premio Nobel, que a mí me encanta, claro. Y tiene un texto que se llama El placer de servir. O sea, lo feliz que es uno cuando sirve y es útil al mundo. Y esto es lo que hay que enseñar a los jóvenes. Sé útil al mundo. Y no te preocupes que en dinero para vivir lo vas a encontrar. Es bonito ese mensaje. Quedémonos por ahí. Gracias. No, gracias a ustedes por ayudar a difundir. Por lo demás, nos vemos una noche de estas. Que la pasen muy bien.